Bien, retomando entonces, un elemento que me resulta muy interesante del análisis de Adorno es de alguna forma el paralelismo que él establece entre Homero como poeta y Ulises como protagonista de la Odisea. Porque así como Ulises en esa travesía lo que tiene que ir haciendo, lo que va haciendo es dejar atrás el mundo del mito para construir su sujeto autocentrado. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo lo hace, ¿no? En ese encuentro, por ejemplo, se replicó tantas veces en la historia de la literatura occidental, ¿no? El encuentro de Ulises con las sirenas, o también el encuentro de Ulises con los cíclopes, ¿no? Así como así como Ulises deja atrás el mundo mitológico enfrentándose a todos los mitos, ¿no? A las figuras mitológicas de la época. Homero como poeta también es alguien que hace una operación ordenadora, digamos, organizadora, racionalizante, respecto al mundo mítico que lo rodeaba, digamos, del cual era contemporáneo. Porque al componer la Ilíada y la Odisea, lo que hace Homero es, de alguna forma, tomar todos los mitos de la época, que eran mitos dispersos, con distintas procedencias, que no tenían una organicidad, y los distribuye, los recopila, por usar un concepto eh, actual. Hace una especie de recopilación y los distribuye linealmente en una historia en la cual un protagonista va a tener que ir sorteando cada uno de esos mitos como obstáculos. Entonces, así como Ulises es un hombre que va dejando la época mitológica, también Homero como poeta tiene una función racionalizante respecto a todo el contexto mitológico del cual es contemporáneo. Bien, ahora vamos a ir a algunos episodios concretos. El más conocido es el encuentro de Ulises con las sirenas, ¿no? Para quienes son fanáticos de Los Simpsons, hay hay un capítulo de Los Simpsons en donde se hace como una remake de la Odisea y aparece, ¿no? Esta escena con las sirenas. Que es una escena que también Kafka toma. Es muy interesante como la construcción que hace Kafka del encuentro de Ulises con las sirenas. Les reenvío a el video que hice sobre la psique, en donde es interesante analizar ahí en el encuentro con las sirenas que la amenaza es la amenaza de la seducción de las sirenas, de la musicalidad de las sirenas. Y en cada uno de estos obstáculos, la amenaza para Ulises es que no va a llegar a Ítaca. La amenaza es que se va a olvidar de llegar a Ítaca, ¿no? Por eso él tiene que mantener la memoria viva, ¿no? La memoria, entre otras cosas, tanto de Ítaca como de Penélope. Y todas estas otras fuerzas mitológicas son fuerzas de la disolución. Es decir, que también la historia de Ulises es la historia de alguien que se va curtiendo, y cuando digo curtiendo es alguien que se va de alguna forma insensibilizando también, ¿no? El hombre burgués como alguien que se insensibiliza en esa construcción de una personalidad racional, instrumental, técnica, etc. Por eso el prototipo de este primer hombre burgués. Entonces está este elemento de la linealidad del poema. Bueno, el encuentro con entonces las sirenas, ¿no? Es el encuentro con las fuerzas disolutivas del mar, ¿no? Las sirenas lo seducen desde el mar con su canto. Es la disolución también del encantamiento del canto. Pero lo interesante acá es de qué manera conjura esa amenaza, o de qué manera enfrenta más bien esa amenaza Ulises. Porque dispone una resolución para su tripulación que es distinta a la que se adjudica para sí misma.
¿Qué va a resolver Ulises? Va a disponer todo técnicamente en ese momento para evitar esta amenaza. Y a sus tripulantes los va a obligar a ponerse cera en los oídos para que no escuchen a las sirenas. Sin embargo, es muy interesante que para él no se pone cera en los oídos, sino que ordena que lo aten al mástil, se ata al mástil y les dice a sus tripulantes que por más que él implore que lo desaten, que no lo aten, que no lo desaten, que no lo hagan. ¿Qué podemos, qué deduce Adorno de esto? Que, por un lado, la actitud del jefe. Por un lado, la actitud del jefe y la desigualdad entre el jefe, Ulises, y su tripulación. Porque Ulises se cree más fuerte, para él sí poder someterse al encantamiento de las sirenas, porque sabe que incluso sometiéndose a ese encantamiento, va a extraer mayores fuerzas para autocentrarse. Es decir, cuanto mayor sea la amenaza de disolución, también mayor va a ser la represión que va a tener que hacer sobre sí mismo para evitar esa seducción. Pero entonces también cada vez más fuerte va a ser su autocentramiento. Cada vez más fuerte se va a volver su sí mismo. Por eso cuando él logra sortear esta amenaza de las sirenas, se golpea el pecho, que es la sede de la voluntad, y que es la muestra de que él ha podido vencer a las sirenas, ¿no? Ese golpearse en el pecho como sede de la voluntad, es decir, de las disputas de fuerzas dentro del mismo, es la muestra de que él ha podido vencer a las sirenas, pero venciéndose sobre todo a sí mismo. Es decir, venciendo su propia naturaleza. Entonces la actitud de jefe, ¿no? La actitud de disponer todo técnicamente. Él ordena para él una cosa distinta a la de sus tripulantes, a quienes no considera tan fuertes como para exponerse al canto de las sirenas. Bien, esto como uno de los episodios. Es interesante también analizar, no vamos a meternos en los pormenores, pero sí que otro de los aspectos de esta racionalidad instrumental tiene que ver con la utilización del lenguaje. La utilización del lenguaje que hace la burguesía, la utilización del lenguaje que hace Ulises en determinado momento, sobre todo en el encuentro con el cíclope, es una utilización también instrumental y técnica del lenguaje. ¿Por qué instrumental y técnica? Porque la utilización técnica del lenguaje supone separar la forma del contenido. ¿No? Vieron que la burguesía es especialista, ¿no? Pensemos en el marketing, en la publicidad. Es especialista en usar eufemismos. ¿Qué quiere decir usar eufemismos? Quiere decir separar justamente la forma y el contenido de una expresión. En vez de decir, por ejemplo, cuando se hace un plan masivo de despido de personas, se lo llama reestructuración de la empresa, ¿no? Se separa la forma, la expresión del contenido. Bien, no nos vamos a meter en por qué, pero en ese episodio de los cíclopes, en la forma en la que Ulises escapa de los cíclopes, se ve algo de esa utilización técnica del lenguaje, que es propia también en todas estas formas de sortear los obstáculos. La actitud que predomina en Ulises es la astucia. Es la astucia. La astucia es lo propio del burgués, ¿no? El burgués que corre riesgos, ¿no? El riesgo, otra categoría propia de la burguesía, que corre riesgos, que todo el tiempo está lanzándose a nuevos desafíos,
Pero esos desafíos los gana ya no con la fuerza física, sino con la astucia. Es una astucia racional, la de la burguesía. En todo esto lo que vemos es la forma en la cual Ulises escapa del destino. El mundo de la mitología, como también el mundo de la tragedia, ¿no? ¿Qué tiene una tragedia para ser tragedia? Una tragedia es una tragedia porque hay algo inexorable, porque hay un destino, porque hay algo que no depende de la subjetividad humana, no depende de lo humano, sino que hay algo que viene más allá, ¿no? El destino. No hay libre albedrío. En cambio, en el mundo burgués, y lo que vemos en Ulises, es que todo el tiempo está escapándole a las fuerzas del destino, a esas fuerzas mitológicas, y oponiéndole el autocentramiento de la racionalidad, el forjamiento del propio destino, haciendo que el destino sea algo que dependa de él mismo y no de fuerzas que lo excedan. ¿No? Digo, es el comienzo del libre albedrío, que en algún punto uno podría decir, bueno, tiene un elemento interesante en tanto que aumenta, supuestamente aumenta el radio de las cosas que dependen de uno o de una, pero en realidad también es el terreno en donde todo queda en una especie de autocentramiento individualista. Y se desliga el humano de potencias que lo exceden, de potencias divinas o de potencias infernales, o de las propias potencias de la naturaleza. Ya el humano se escapa de la naturaleza, se escapa de la concepción animista de la naturaleza. Entonces la historia de Ulises es la historia de la construcción de un sí mismo, de una individualidad autocentrada, que pierde la ligazón, que corta la ligazón entre el humano y las fuerzas naturales. Ahora bien, para llegar a por qué Adorno se preocupa o le interesa rastrear toda esta historia por esto, porque algo de esto le permite comprender su época. ¿Qué pasa en una época, en la época del nazismo, en donde algo de lo mitológico vuelve? En donde algo del encantamiento vuelve, porque lo extraño del nazismo es que convergen la racionalidad técnica, científica de Occidente, pero puesta al servicio de una irracionalidad absoluta, puesta al servicio de un discurso de odio y en el marco de un proyecto político que reencanta a las masas. Entonces convergen ambas cosas. Por eso Adorno se pregunta por esta dialéctica de la Ilustración. ¿Será que la razón, ¿no? ¿Será que la razón y lo mitológico, será que esta racionalidad científica y lo mitológico no son irreconciliables una con otra, sino que tienen una especie de retroalimentación? ¿Será que de alguna forma, cuanto más represión haya, porque el mundo de la razón es también el mundo que reprime los instintos, ¿no? Esto también hay otro capítulo del libro que se le dedica al Marqués de Sade. No vamos a entrar en eso ahora, pero el Marqués de Sade también, ¿no? Es el ejemplo de lo que sucede con lo instintivo del humano cuando hay una fuerte represión. Es el tema que también va a interesar a Freud en El malestar y en la cultura. Cuando Freud diga, hay que tener cuidado con el grado de represión que hay en una sociedad. Cierta sublimación de los instintos es necesaria, porque liberar absolutamente lo instintivo en una sociedad es el caos absoluto.
pero cuando hay un exceso de represión, un exceso superyoico, lo que emerge a veces puede ser muy sádico, utilizando la palabra sádico en un sentido más bien patológico, ¿no? Es decir, sale una especie de sadismo social en donde el goce pasa por la opresión del otro, o en donde el goce pasa por el sufrimiento del otro. Entonces, así como vemos en el episodio de las sirenas, en donde Ulises saca la potencia racionalizante para constituir su sí mismo, para autocentrarse, la saca de la fuerza de lo mitológico. Cuanto más fuerte sea la seducción de esas fuerzas disolutivas, de esa fuerza de lo mitológico, más va a ser el autocentramiento que va a tener Ulises, más fuerza va a tener que hacer para reprimir esa naturaleza que amenaza con disolverlo. Entonces, quizás esta era de la racionalidad no es tan opuesta a las fuerzas mitológicas, no es que ha dejado atrás lo mitológico, sino que también esa fuerza de la represión se nutre de todo lo disolutivo, de todo lo que aparentemente es lo contrario a ella, pero que en realidad no es tan contrario. Y algo de eso vemos en la época del nazismo, en donde la extrema racionalidad científica, donde los instrumentos científicos más avanzados se ponen al servicio de una irracionalidad. Bien, bueno, esto un poco la síntesis de este capítulo, que es bastante más complejo y bastante más detallado, pero espero que hasta acá les haya servido para arrojar algunas luces y poner algunas boyas para orientar la lectura de este capítulo.